TRES y Atlas acaba de activar algo que no sabemos qué es. El científico renombrado de Harvard, Avi Loeb, sugiere que el objeto es algo inteligente. TRES y Atlas tiene todo tipo de sorpresas. Un brillo verde esmeralda pulsando a través del espacio a 60 kilómetros por segundo. Los científicos realmente no saben por qué. Ahora mismo, un visitante interestelar está cruzando nuestro sistema solar, viniendo de más allá de las fronteras de nuestra galaxia, viajando 2 veces más rápido que cualquier cometa normal. Y no es de aquí. Científicos detectaron un pico de luminosidad completamente fuera de las proyecciones matemáticas, algo nunca visto antes en objetos interestelares. Este objeto comenzó a brillar 40% más intensamente de lo que todos los modelos predijeron, exactamente cuando cruzó la marca de 2 unidades astronómicas del Sol, con timing tan preciso que la probabilidad de que esto sea apenas coincidencia es inferior a 3%. 73 billones de libras de material interestelar congelado, activándose instantáneamente, como si alguien hubiera presionado un interruptor biológico. El doctor Marco Michel, del Centro de Coordinación de Objetos Próximos a la Tierra, atribuye 62% de probabilidad de que este comportamiento no sigue patrones cometarios convencionales. Aún más perturbador, la cámara del Perseverance capturó algo, una estela diagonal, cortando el cielo marciano durante 9 minutos de exposición. El ángulo, la velocidad, el timing, todo corresponde perfectamente a la trayectoria calculada de TRES y Atlas. Rayos cósmicos aleatorios no hacen esto. Satélites marcianos no se mueven en aquel ángulo específico. TRES y Atlas quebró todas las reglas que pensábamos gobernaban visitantes interestelares. Aquí está lo que debería aterrarte más. Este es apenas el tercer objeto confirmado viniendo de fuera de nuestro sistema solar en toda la historia humana. Oumuamua nos confundió con su aceleración inexplicable. Borisov nos sorprendió con su química alienígena, y ahora TRES y Atlas está reescribiendo las leyes de activación cometaria. Piensa en eso, antes de profundizar en este misterio cósmico. Si quieres mantenerte actualizado sobre lo que podría ser el descubrimiento más importante sobre visitantes interestelares, asegúrate de darle al botón de suscribirse y activar las notificaciones. Porque lo que estamos a punto de revelar cambiará cómo ves cada luz moviéndose a través del cielo. Y deja un comentario diciéndonos, ¿crees que este patrón de aceleración es completamente natural o estamos perdiendo algo sobre objetos interestelares? Hablemos sobre números que desafían la física convencional. 60 kilómetros por segundo. Para colocar esto en perspectiva, son 216.000 kilómetros por hora. Un proyectil capaz de atravesar la distancia entre Nueva York y Los Ángeles en 43 segundos. Esta velocidad no es apenas rápida para estándares terrestres, es rápida para estándares interplanetarios. Cometas típicos de nuestro sistema solar, aquellos nacidos en la nube de Oort o en el cinturón de Kuiper, simplemente no se mueven así. Siguen órbitas predecibles, velocidades calculables, trayectorias que obedecen las leyes de Kepler con precisión matemática. TRES y Atlas no está siguiendo esas reglas. La velocidad continúa aumentando. Durante el perihelio, entre 20 y 31 de octubre, cálculos orbitales indican que este objeto alcanzará 68 kilómetros por segundo. Representa un aumento de velocidad que viola nuestros modelos estándar de aceleración cometaria. Cuando un cometa se aproxima al Sol, sí, acelera debido a la gravedad. Eso es física newtoniana básica. Pero los números aquí no se encajan perfectamente en las ecuaciones. Algo más está sucediendo. Alguna fuerza adicional, tal vez desgasificación asimétrica, tal vez presión de radiación, interactuando con la geometría específica de este objeto, está añadiendo el impulso extra que nuestros modelos iniciales no predijeron adecuadamente. Aquí está el problema. Cuando tienes un objeto viniendo de fuera del sistema solar, cargando composición química potencialmente diferente, estructura interna desconocida e histórico térmico completamente alienígena, cada suposición que hacemos sobre comportamiento cometario normal precisa ser cuestionada. Pero los misterios no terminan ahí. En julio,
Cuando detectamos 3I Atlas por primera vez, era apenas un punto débil de luz. Magnitud 20 o más débil, completamente invisible para cualquier cosa, excepto los telescopios más poderosos del planeta. Un brillo tan débil que necesitarías instrumentos del tamaño de autos apenas para confirmar su existencia. Astrónomos catalogaron su posición, calcularon su órbita preliminar y esperaron pacientemente, porque en el negocio de cazar cometas, la paciencia no es apenas una virtud, es un requisito metodológico absoluto. Entonces, septiembre llegó. Algo cambió. La curva de luz, aquel gráfico que rastrea cómo el brillo de un objeto cambia a lo largo del tiempo, comenzó a divergir de las predicciones. No sutilmente, no dentro de los márgenes de error, significativamente. 3I Atlas comenzó a brillar mucho más de lo que debería. En octubre ya había alcanzado magnitud 12, aún técnicamente invisible a ojo desnudo. Sí, pero ahora perfectamente visible a través de telescopios de jardín de calidad razonable. Cualquier astrónomo aficionado con equipo decente podría apuntar a las coordenadas correctas y capturar este visitante interestelar en sus propias imágenes. La divergencia comenzó precisamente cuando 3I Atlas cruzó la marca de 2 unidades astronómicas del Sol. 2 unidades astronómicas. Eso es aproximadamente 300 millones de kilómetros. El doble de la distancia entre la Tierra y el Sol. Para un cometa, esto representa un umbral crítico. Es la zona donde la radiación solar se torna intensa lo suficiente para comenzar a vaporizar hielos volátiles en la superficie. Agua congelada, dióxido de carbono congelado, monóxido de carbono congelado. Todos esos compuestos comienzan a sublimar, transformándose directamente de sólido a gas, sin pasar por la fase líquida. Este proceso libera partículas de polvo atrapadas en el hielo, crea una atmósfera temporaria llamada coma y genera aquellas colas características que tornan los cometas tan espectaculares. Pero aquí está donde se pone extraño. El aumento de brillo fue demasiado dramático. Modelos estándar de actividad cometaria prevén un aumento gradual y suave a medida que el objeto se aproxima al Sol. Una curva que sigue leyes de potencia bien comprendidas, basadas en décadas de observaciones de miles de cometas. 3I Atlas no siguió ese guión. El brillo se disparó como si algún mecanismo interno hubiera sido accionado, como si reservatorios de material volátil previamente aislados hubieran sido súbitamente expuestos a la luz solar, como si la estructura del propio objeto hubiera cambiado. El Dr. Michael Ahern, antes de su fallecimiento, una vez describió explosiones cometarias como la manera del sistema solar de recordarnos cuán poco realmente entendemos sobre física del hielo bajo condiciones extremas. Estaba hablando sobre cometas nacidos en nuestra propia vecindad estelar, objetos con composiciones que podemos al menos estimar con base en la química de la nebulosa solar, objetos que se formaron bajo condiciones que podemos modelar con confianza razonable. 3I Atlas se formó en otro lugar completamente diferente. Se condensó a partir de nubes moleculares orbitando una estrella diferente, posiblemente centenares o miles de años luz de distancia. Las razones isotópicas pueden ser diferentes. Las estructuras cristalinas del hielo pueden ser diferentes. Las moléculas orgánicas incorporadas pueden ser diferentes. No estamos apenas mirando un cometa. Estamos mirando una muestra física de química interestelar, entregada a nuestra puerta en hipervelocidad. Y entonces algo imposible sucedió. 2 de octubre. Rover Perseverance, sentado en la superficie marciana en el cráter Jezero, conduciendo sus operaciones de rutina de imágenes nocturnas. Las cámaras del rover estaban capturando fotos de larga exposición del cielo marciano, apilando múltiples cuadros para acumular señal de objetos débiles. Técnica estándar de fotografía astronómica. Nada en común sobre el procedimiento, pero las imágenes revelaron algo extraordinario. Una estela diagonal, fina, nítida, cortando a través de las huellas de estrellas verticales producidas por la rotación de Marte. Esta no fue una anomalía de cuadro único. La estela apareció en múltiples cuadros consecutivos, exhibiendo un patrón de alargamiento consistente con movimiento interplanetario rápido durante exposiciones individuales. El ángulo de trayectoria correspondió a las predicciones para el camino de 3I Atlas a través del cielo marciano.
La velocidad correspondió a los cálculos basados en la órbita conocida del objeto. El timing correspondió a la ventana, cuando 3I Atlas pasó más cerca de Marte, aproximándose a aproximadamente un cuarto de una distancia Tierra-Sol. Impactos de rayos cósmicos aleatorios no se comportan de esa manera. Parpadean por microsegundos, dejando artefactos de píxel único. Satélites marcianos se mueven a velocidades predecibles y siguen planos orbitales específicos. Ninguno de ellos estaba posicionado en aquel ángulo particular, en aquel momento particular. Las características de la estela, dirección, duración y timing, todos apuntan a una conclusión. Perseverance puede haber fotografiado 3I Atlas directamente. La resolución de la imagen permanece modesta, ciertamente. Estamos hablando de un objeto pequeño y distante, capturado por cámaras proyectadas principalmente para levantamientos geológicos, no observaciones astronómicas. Pero las implicaciones científicas son tentadoras. Esto representa potencial imagen directo de un objeto interestelar de la superficie de otro planeta. Piensa sobre esto por un momento. Un robot que la humanidad envió a Marte, principalmente para buscar señales de vida microbiana antigua en lechos de ríos secos, accidentalmente capturó evidencia de materia de más allá de nuestro sistema solar, pasando en lo alto. Es así que el descubrimiento real se desenrolla, no a través de revelaciones dramáticas, sino a través de correlación cuidadosa de múltiples observaciones independientes. Aquí está donde se pone aún más extraño. 3 de octubre marcó el momento cuando 3I Atlas pasó más cerca de Marte, aproximándose a cerca de 75 millones de kilómetros. Este arreglo geométrico creó condiciones excepcionalmente favorables para cada sonda robótica, actualmente orbitando Marte, colectar datos sin precedentes. Y tenemos una flota entera allá arriba: Mars Express y ExoMars, Trace Gas Orbiter de Europa, Mars, Reconnaissance Orbiter de América, cargando la espectacular cámara HiRISE, más el monitor atmosférico MAVEN, Tianwen-1 de China, el orbitador HOPE de los Emiratos Árabes Unidos. Llama esto suerte cósmica. Bien, cuando telescopios basados en la Tierra pierden visibilidad debido a la intensa interferencia solar, Marte avanza, ofreciendo acceso premium de visualización. Lo que esos instrumentos están realmente detectando comienza con aquel brillo esmeralda misterioso. Cuando astrónomos relataron por primera vez la coloración verde en la coma de 3I Atlas, comparaciones inmediatas fueron hechas con fenómenos similares observados en otros cometas. La explicación más común involucra moléculas de carbono diatómico, fórmula química C2, emitiendo luz en longitudes de onda específicas que nuestros ojos y cámaras interpretan como verde. Esas emisiones ocurren a través de un proceso llamado fluorescencia. Radiación ultravioleta solar excita electrones en las moléculas de carbono a estados de energía más altos. Cuando esos electrones caen de vuelta, liberan fotones en longitudes de onda muy específicas, creando las bandas Swan características en el espectro visible. Pero aquí está lo que torna 3I Atlas diferente. La intensidad de esa emisión verde parece inusualmente fuerte en relación a otras características espectrales. Química cometaria estándar predeciría una mezcla equilibrada de emisiones de agua, monóxido de carbono, cianógeno y varias otras moléculas. Las razones entre esas diferentes líneas de emisión nos dicen sobre la composición del cometa y los procesos físicos ocurriendo en la coma. Cuando un componente domina muy fuertemente, sugiere o una composición química inusual o un mecanismo de activación incomún. Datos espectroscópicos del Mars Express y del Trace Gas Orbiter serán cruciales para decodificar este misterio. Esos instrumentos pueden quebrar la luz del cometa en sus longitudes de onda, componentes con precisión mucho mayor que observaciones terrestres luchando a través de la atmósfera de la Tierra. Estamos presenciando emisiones clásicas de banda Swan de carbono 2, o encontramos un fenómeno impostor creado a través de interacciones de plasma y quiebra fotoquímica de moléculas que normalmente no asociamos con desgasificación cometaria. Los datos existen ahora mismo almacenados en bancos de memoria a bordo de naves espaciales orbitando Marte. Pero extraer
Procesar y analizar esos datos lleva tiempo, meses potencialmente, tal vez más si restricciones operacionales involucrando ancho de banda de comunicación y prioridades de apuntamiento de naves espaciales crean atrasos. Pero espera, hay más. Hablemos sobre lo que está sucediendo con la estructura de 3I Atlas. A medida que este objeto se sumerge más cerca del Sol, la intensidad de la radiación aumenta exponencialmente. A 2 unidades astronómicas, el flujo solar es cerca de 1/4 de la intensidad experimentada en la órbita de la Tierra. A 1 unidad astronómica igual a la constante solar de la Tierra. En el perihelio, aproximadamente 0.36 unidades astronómicas, 3I Atlas experimentará radiación solar casi 8 veces más intensa que cualquier cosa que la Tierra recibe. Esto no es apenas calor. Ese es un ambiente de radiación capaz de quebrar ligaciones moleculares, arrancar electrones de átomos, ionizar gas neutro y crear condiciones de plasma que normalmente solo vemos en experimentos de fusión en laboratorio o atmósferas estelares. Bajo esas condiciones, el hielo no apenas sublima gradualmente, vaporiza explosivamente. Capas superficiales se desprenden. Cavidades subsuperficiales se presurizan a medida que el hielo interior se convierte en gas más rápido de lo que puede escapar a través de grietas en la superficie. La rotación del objeto puede crear desgasificación asimétrica, donde chorros se forman en el lado vuelto hacia el Sol, mientras el lado oscuro permanece relativamente quieto. Esos chorros crean impulso, propulsión de cohete física real. Y si los chorros no están perfectamente equilibrados, pueden alterar la trayectoria del objeto y tasa de rotación de maneras que la dinámica gravitacional pura no consigue explicar. Esto es exactamente lo que sucedió con Oumuamua. Cuando astrónomos analizaron cuidadosamente la trayectoria de Oumuamua después de que dejó el sistema solar interno, descubrieron algo inesperado. El objeto no estaba siguiendo un camino puramente balístico. Estaba acelerando ligeramente, pero mensurablemente. La única explicación que hacía sentido involucraba desgasificación, creando impulso. Pero aquí está el problema. Oumuamua no mostró coma visible, cola, ninguna señal obvia de actividad cometaria. Parecía un asteroide en caída, oscuro e inerte. Sin embargo, estaba acelerando como un cometa. Esa contradicción generó años de especulación. Algunos investigadores propusieron explicaciones exóticas. Tal vez Oumuamua fuera inusualmente rico en hielo de hidrógeno que sublima sin crear polvo visible. Tal vez fuera un fragmento de un cuerpo mayor, exponiendo el material interior prístino con contenido volátil incomún. Y sí, algunos científicos hasta publicaron artículos explorando la posibilidad de que Oumuamua pudiera ser artificial, una vela solar o sonda de otra civilización. El consenso científico eventualmente se estableció en explicaciones naturales, pero el misterio subyacente permaneció. Aún no entendemos completamente qué Oumuamua era o cómo se formó. Ahora tenemos 3I Atlas y se está comportando de forma diferente. Este objeto está definitivamente mostrando actividad cometaria, coma clara, estructuras de cola aparentes, aquella emisión verde, pero el patrón de activación, el pico de luminosidad en 2 unidades astronómicas, la intensidad de la desgasificación, nada de esto se encaja perfectamente en los modelos estándar. Estamos aprendiendo algo fundamental aquí. Objetos interestelares no son apenas versiones raras de objetos del sistema solar. Son diferentes, formados bajo condiciones diferentes, con composiciones diferentes, siguiendo caminos evolutivos diferentes. Cada uno nos enseña algo nuevo sobre formación de sistema planetario, química estelar y el transporte de material a través del espacio interestelar. Y estamos a punto de perder contacto visual. 21 de octubre. Trae conjunción superior. Imagina el Sol posicionado directamente entre 3I Atlas y la Tierra, creando alineamiento casi perfecto. De nuestro punto de observación terrestre, entramos en un período ciego. Telescopios terrestres quedan completamente dominados por el brillo solar. Es como intentar localizar una luciérnaga flotando directamente enfrente de un reflector. La luz solar esparcida en la atmósfera de la Tierra crea un resplandor alrededor del Sol que apaga todo en las proximidades.
Aquí está la bella ironía de la astronomía contemporánea. Poseemos la capacidad de fotografiar la sombra proyectada por un agujero negro supermasivo, a millones de años luz de distancia, usando un arreglo de radiotelescopios del tamaño de un planeta, coordinando observaciones con precisión de reloj atómico. Sin embargo, un simple objeto rocoso cerca de Marte desaparece completamente cuando pasa muy cerca de la posición aparente de nuestro Sol en el cielo. Es por eso que la ventana de observación marciana carga tanta importancia tremenda. Marte, posicionado de forma diferente en su órbita, mantiene acceso de visualización mientras la Tierra queda ciega. Esas naves espaciales circulando Marte se tornan nuestros ojos, nuestros únicos ojos, por varios días críticos, mientras 3I Atlas continúa su inmersión mortal en dirección al perihelio. El timing no podría ser más crucial. Inmediatamente después de la conjunción, llega el momento climático. El perihelio ocurre entre 20 y 31 de octubre a aproximadamente 0.36 unidades astronómicas del centro solar. Eso es cerca de 54 millones de kilómetros, más cerca del Sol que la órbita de Mercurio, dentro de la zona donde temperaturas pueden exceder varias centenas de grados Celsius en el lado vuelto hacia el Sol de un objeto. 3I Atlas pretende escenificar un segundo acto dramático, sea a través de nuevos chorros de gas explosivos, fragmentación estructural, surtos súbitos de brillo o oscurecimiento inesperado. La física fundamental forzará esos eventos a manifestarse durante esta pasada. Cometas se fragmentaron en el perihelio antes. Hemos visto esto suceder. Cometa Shoemaker-Levy 9 se partió antes de colisionar con Júpiter. Cometa Linear se desintegró durante su aparición en 2000. Cometa Ison, que generó enorme emoción pública en 2013, esencialmente vaporizó durante su pasaje por el perihelio. Las tensiones estructurales de fuerzas de marea, gradientes térmicos y desgasificación explosiva pueden literalmente rasgar un cometa. 3I Atlas va a sobrevivir. Nadie sabe. La resistencia a la atracción del objeto permanece una incógnita completa. Su estructura interna es un misterio. Es un pedazo sólido de hielo y roca, o una pila de escombros flojamente unida, mantenida por gravedad débil y volátiles congelados. La respuesta a esa pregunta determina todo. Un objeto sólido puede sobrevivir relativamente intacto, emergiendo del perihelio golpeado y despojado de sus capas externas, pero fundamentalmente entero. Una pila de escombros puede despedazarse en decenas o centenas de fragmentos, cada uno siguiendo su propia trayectoria, ligeramente diferente, conforme balancean alrededor del Sol. Y aquí está lo que precisamos entender. Si 3I Atlas se fragmenta, no perdemos apenas un objeto interestelar. Ganamos decenas de muestras individuales de material interestelar, cada una potencialmente exponiendo diferentes capas del interior del cuerpo original. Cada fragmento se torna su propio experimento natural, mostrándonos cómo el hielo interestelar se comporta bajo diferentes niveles de calentamiento solar. Mirando más allá del perihelio, la nave espacial Juno, de la Agencia Espacial Europea, iniciará un programa de monitoreo de línea de base extendido de más profundamente dentro del sistema solar interno. Juno, actualmente en camino a Júpiter, acontece estar posicionada favorablemente para observar 3I Atlas después del pasaje por el perihelio. El posicionamiento geométrico se muestra excelente, el período de espera menos ideal, debido a restricciones operacionales involucrando geometría de línea de visión de comunicación. Porciones de este conjunto de datos pueden no alcanzar archivos públicos hasta el inicio de 2026. Investigación científica a veces se asemeja a una competencia de relevo. Transferimos el bastón a través de meses o hasta años, cuando el rigor metodológico exige paciencia. Pero hay otro misterio del que nadie está hablando: la estructura anticola. Varias observaciones relataron una aparente anticola, un pico estrecho de material, apuntando generalmente hacia el Sol, opuesto a las principales colas de polvo íon que fluyen para lejos de la presión de radiación solar. Anticolas no son sobrenaturales, son efectos de perspectiva. Cuando la Tierra cruza el plano de la órbita de un cometa, temporalmente vemos la huella de polvo de lado, creando la ilusión de un pico apuntando hacia el Sol.
Pero la anticola de 3I Atlas aparece inusualmente prominente y apareció más temprano en la aparición de lo que la geometría estándar predeciría. Esto sugiere una distribución inusual de partículas de polvo en el plano orbital de 3I Atlas, o una concentración inusualmente densa de material a lo largo de segmentos de trayectoria específicos. ¿Por qué esto sucedería? Una posibilidad involucra explosiones anteriores. Si 3I Atlas experimentó grandes eventos de desgasificación durante pasadas anteriores a través de otros sistemas estelares, esos eventos podrían haber depositado aglomerados concentrados de polvo a lo largo de su camino. No estamos apenas mirando material liberado durante esta aproximación solar actual. Podemos estar viendo un registro arqueológico de la jornada interestelar entera del cometa, extendiéndose por miles o millones de años. Piensa sobre lo que esto significa. Cada partícula de polvo en aquella estructura anticola representa un momento en la historia del cometa. Un momento cuando pasó a través de una nube molecular densa. Un momento cuando pasó muy cerca de otra estrella. Un momento cuando una colisión con una piedra interestelar excavó el material fresco de su interior. Estamos mirando una línea del tiempo escrita en polvo, si al menos supiéramos cómo leerla adecuadamente. La doctora Jane Liu, que codescubrió el cinturón de Kuiper, una vez dijo que todo cometa es una cápsula del tiempo, preservando condiciones del sistema solar primitivo. Estaba hablando sobre objetos nacidos en nuestra vecindad estelar, pero el principio se aplica aún más profundamente a visitantes interestelares. 3I Atlas es una cápsula del tiempo de otro lugar, otra estrella, otra nube molecular, otra época de química galáctica. Los datos que reunimos de este objeto serán analizados por décadas. Artículos serán publicados, teorías serán propuestas, testadas y refinadas. Estudiantes de posgrado, aún no nacidos, escribirán sus disertaciones sobre observaciones de archivo de 3I Atlas. Y bajo toda la técnica está una realidad silenciosamente profunda. Nuestra especie, esencialmente habitantes microscópicos de una esfera azul frágil, construyó una red de vigilancia, orbitando un mundo completamente diferente, para que durante algunos días inestimables podamos monitorear un viajero de más allá de nuestras fronteras estelares mientras truena a través de nuestra vecindad cósmica. Déjame ampliar para el cuadro más amplio. En menos de 10 años, la humanidad ahora encontró 3 visitantes interestelares confirmados. Oumuamua llegó primero en 2017. Un objeto pequeño y alargado cayendo de punta a punta mientras disparaba a través del sistema solar interno. Lo capturamos en su salida después del perihelio, perdiendo la ventana de observación de pico, pero aprendiendo lo suficiente para revolucionar nuestra comprensión de cuán comunes objetos interestelares pueden ser. Borisov siguió en 2019. Un cometa apropiado mostrando actividad clara con una coma y cola visibles. El análisis espectroscópico reveló firmas químicas consistentes con formación en un sistema planetario alrededor de una estrella enana roja, diferente de cometas del sistema solar, pero reconocidamente similar en sus propiedades básicas. Ahora 3I Atlas, diferente de ambos predecesores, más activo que Oumuamua, más anómalo que Borisov, brillando verde con intensidad inusual, iluminándose adelante de las predicciones, posiblemente capturado en fotografías de la superficie marciana. Cada visitante viola diferentes expectativas convencionales. Cada uno nos enseña algo nuevo, y modelos estadísticos sugieren que esas 3 detecciones representan apenas la punta de un iceberg cósmico. En cualquier momento dado, decenas o centenas de objetos interestelares pueden estar pasando a través del sistema solar interno. Simplemente no tenemos el tiempo de telescopio y cobertura observacional para detectar la mayoría de ellos. El observatorio Vera C. Rubin, actualmente en construcción en Chile, cambiará esa ecuación dramáticamente. Una vez operacional, sus capacidades de pesquisa de campo amplio descubrirán objetos a tasas sin precedentes. Astrónomos proyectan que podemos detectar varios visitantes interestelares por año, en vez de uno a cada pocos años. Dentro de una década, podríamos tener decenas de casos para comparar.
datos suficientes para identificar patrones, estadísticas suficientes para separar características comunes de anomalías raras. En este exacto instante, 3i Atlas sirve como nuestro profesor, demostrando cómo el material interestelar congelado despierta bajo intensa radiación solar mientras viaja a velocidades extremas, revelando cómo materia particulada y gas ionizado se autoorganizan en estructuras extendiéndose en dirección al Sol y mostrándonos cómo la química del envoltorio de gas puede activarse instantáneamente, como presionar un interruptor biológico. Aquella estela diagonal, capturada por el Perseverance, ofrece vislumbres tentadores de las fuerzas cinemáticas, puras en juego. La velocidad del objeto es tan alta que incluso en la ventana de exposición de 9 minutos apareció como una estela distinta en vez de una fuente puntual. Esa estela codifica información sobre la trayectoria del objeto, rotación y posiblemente hasta su forma, si podemos extraer detalles suficientes de los datos de la imagen. Datos espectroscópicos del Mars Express y del Trace Gas Orbiter decodificarán aquel brillo verde misterioso. Estamos presenciando emisiones clásicas de banda Swan de carbono 2, o encontramos un fenómeno impostor creado a través de interacciones de plasma y quiebra fotoquímica. La respuesta nos dirá si la química de 3i Atlas se asemeja a cometas del sistema solar o representa algo genuinamente alienígena. La progresión de brillo revelará si este pico de luminosidad representa una explosión temporaria o intensificación sostenida, continuando en dirección a la aproximación solar más próxima. Si es temporario, eso sugiere que capturamos 3i Atlas durante un evento discreto de desgasificación, tal vez desencadenado por la exposición de una capa fresca rica en volátiles, conforme la superficie erosionó. Si es sostenido, eso implica un cambio fundamental en el nivel de actividad del objeto, posiblemente indicando que ondas térmicas penetraron más profundamente en el interior, accediendo a reservatorios mayores de material sublimable. Cada medición importa. Cada punto de datos restringe los modelos teóricos. Cada observación nos trae más cerca de entender no apenas este objeto, sino toda la población de visitantes interestelares pasando silenciosamente a través de nuestra vecindad cósmica. No estamos diciendo que 3i Atlas es definitivamente artificial. El consenso científico aún pende fuertemente hacia orígenes naturales. Pero llegamos a un punto donde hasta científicos conservadores están haciendo preguntas incómodas. Si este descubrimiento te hizo cuestionar todo lo que sabías sobre cometas, asegúrate de darle al botón de me gusta y suscribirte a este canal. Estamos rastreando 3i Atlas en tiempo real y no querrás perderte lo que sucede cuando alcance el perihelio. Deja un comentario con tu teoría. ¿Es este brillo verde una química alienígena o algo que nunca vimos antes? Y comparte este video con cualquiera fascinado por visitantes de más allá de nuestro sistema solar. Después de esto, nunca mirarás el cielo nocturno de la misma manera otra vez.